Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Con mucha alegría quisiera darles una bienvenida a otro estudio semanal del Evangelio en este viaje que estamos haciendo a través del último libro de la Biblia, el de Apocalipsis me refiero, que ha dejado sensaciones tan gratas para nosotros. Hoy estamos ya casi a punto de terminar las 7 congregaciones, nos toca la sexta hoy, y vamos a mencionar dos cosas como punto de partida muy interesantes de esta congregación, pero antes, como siempre, me gusta hacer un breve resumen de lo que veíamos en la clase pasada, la clase número 13. Recordará usted que en el mensaje a Sardis, la verdadera congregación de Sefarad, esta gente pensaba que podían salvarse sin la gracia del Mesías, sin la gracia salvífica de Jesús, y por lo tanto el mensaje para ellos era que han de volverse a lo que han escuchado, es decir, al mensaje de la gracia y hacer arrepentimiento. Y bueno, es así como llegamos a Filadelfia. En primer lugar, he de decir que este mensaje tiene un versículo que es por demás muy profundo y que quisiéramos tomarnos el momento para o el tiempo, más que el momento, el tiempo para explicar. Por eso es que usted está viendo que hoy vemos Filadelfia parte uno y en la próxima clase, la clase 15, haremos un segundo capítulo siempre del mensaje a Filadelfia, pero en un versículo que usted ya va a ver cuando lleguemos ahí cuál es. La otra cosa que quiero mencionar a manera de introducción de esta congregación es de que a todas las congregaciones el mensajero o perdón, el Señor, porque no es un mensaje que viene de un ángel, sino es una denuncia del mismísimo Mesías. A todas las congregaciones, como mencionaba, el Mesías ha pedido que hagan un retorno, que hagan un arrepentimiento, que se vuelvan en algo, que corrijan algo. Esa ha sido una constante a las iglesias y esto ha de ser porque ya en el primer siglo, cuando empiezan a desaparecer los apóstoles y cuando el elemento gentil empieza a entrar y el elemento judío empieza a tomar una preponderancia, voy a llamarle así, además de la pérdida de la conexión con la congregación principal debido a la destrucción del templo, entonces empiezan a darse una serie de desórdenes. Hay algunas congregaciones que se olvidan de la Torá. Y hay algunas congregaciones, como lo fue el caso de Sardis, que se olvidan de la gracia, se olvidan, hay mucho judío ahí y por lo tanto ellos quieren volverse a la meritocracia que significaba la fe rabínica, la fe sería farisea, perdón, esa es la correcta palabra, mientras que en algunas otras congregaciones pues se estaban olvidando de la ley del Señor. Y esta congregación va a tener un equilibrio bastante acertado y nosotros decimos que no hay un regaño, no hay una amonestación, y esto nos pareció curioso. Filadelfia es entonces una congregación modelo para las cosas del Señor, de cómo nosotros deberíamos de llevar la vida en iglesia. Vamos a empezar la lectura entonces desde el versículo 7, 3:7 de Apocalipsis y leemos y dice así. Escribe al mensajero, es decir, Jesús está dando una instrucción a Juan que le escriba a un tercero, que es un mensajero. La palabra ángel es la que han colocado las versiones ahí, también se la coloco, de la congregación en Filadelfia. ¿Y qué les tenía que escribir? Dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre.
dice esto. Y esta introducción al mensaje es por demás interesante y queremos llevarla en forma de los enunciados que ha dicho. Por ejemplo, recordar siempre que la palabra angelos traduce simple y sencillamente mensajero. Lo que pasa es que esto es lo que se conoce debido a la influencia del Testamento de los Antiguos y de la palabra malach, se empieza a conocer como un ser espiritual. Pero en griego la palabra angelos significa mensajero, exactamente lo mismo que la palabra malach en hebreo, la cual también quiere decir mensajero. Lo que pasa es que los mensajeros, los malachim, pueden ser mensajeros espirituales, pueden ser mensajeros del cielo. Y de ahí que venga la connotación de ángel, pero se refiere al líder o al liderazgo que está dirigiendo cualquier congregación, en este caso la congregación de Filadelfia. En segundo lugar, mencionar que la palabra Filadelfia es una palabra muy interesante. Viene de una palabra compuesta, o de dos palabras para decirlo correctamente, que significan el amor fraternal, o el amor entre hermanos, el amor fileos. Sin embargo, recordará usted, si nos ha acompañado en este viaje, también que cuando leíamos el estudio de los hebreos, ahí en los capítulos finales, vimos que la palabra Filadelfia encerraba un concepto bíblico veterotestamentario, es decir, del Testamento de los Antiguos, que se conoció en hebreo y que es hasta hoy un asunto muy vivencial como regem. Y el regem es el amor entrañable, es decir, el amor que viene desde las entrañas, que viene de Dios mismo, de las entrañas de Dios. Y este es un juego de palabras por demás interesante, pues Dios ama desde sus mismas entrañas a nosotros. Y luego tiene una forma muy curiosa, el tercer enunciado, de describir a Dios. Le dice el santo, el verdadero. Por supuesto, estos son dos nombres de Dios, tanto el santo Kadosh como, o Kodesh, perdón, Kodesh más que Kadosh, Kodesh, porque Kadosh sería santidad, mientras que Kodesh es el santo. Em, esta palabra, el santo, es una de los atributos de Dios. Así que, ¿quién es santo? Solamente Dios. Por lo tanto, el mensaje viene para identificar otro de los atributos de Jesús, porque Él es el que lo está dando. Este es el contexto. Se hace llamar a sí mismo santo, pero también se hace llamar a sí mismo verdadero. Santo sabemos que viene de apartado, distinguido, y por ende Él es el que distingue y aparta. Pero también verdadero es congruente porque ya en el Evangelio, al mismísimo receptor, Jesús había registrado. Perdón, y leemos Juan 14:6, dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. Camino podemos agregarlo a la santidad, la forma de hacer las cosas de Dios y la verdad. Y esto, por ende, es la vida. Nadie viene al Padre, es decir, a la completa comprensión de la justicia divina, si no es por mí. Así que el tercer enunciado entonces tiene que ver con una descripción, de Dios, del Mesías como Dios. Y esta ha sido una constante en Apocalipsis. El texto ha afirmado muchísimas veces y no deja lugar a dudas que quien estuvo aquí fue Dios mismo, que no es un ángel, que no es el ángel del Señor, como lo dicen algunos, que no es un alguien menor, sino es el mismísimo, la deidad misma que ha venido, ha tomado un cuerpo entre nosotros, un cuerpo espiritual, eso sí, tangible, pero ha tomado un cuerpo semejante a nosotros, lo dirá Pablo en Filipenses, y él mismo estuvo acá. Así que esa descripción nos abre la puerta a entender y conectar, perdón, que se refiere a la deidad misma, a Dios mismo, y que Jesús es el santo, el Kadosh, y el Kodesh, perdón, y que Jesús también es el Emet, es decir, el verdadero y por lo tanto el fiel.
El último enunciado que quiero mencionar con ustedes es el enunciado de las llaves. Ha dicho que es quien tiene la llave de David. Por lo tanto, una llave que sirve para abrir, sirve para cerrar. Y luego se lo ha descrito como no solo el poseedor de la llave, pero también el que las usa para abrir y que cuando él abre, nadie puede cerrar. Y eso es un atributo que solo le podemos reconocer a Dios. Él es el único que cuando abre, nadie puede cerrar. Y esta puerta, como veremos, es la puerta de la salvación. Pero también cuando Él cierra, nadie puede abrir. Esto ha dicho. Y eso es porque el monopolio de la salvación le pertenece a Él. Si Él no llama a alguien en su gracia, en su favor, en su misericordia, esa persona, aunque cualquier otro humano trate de convencerlo de llegar a Dios, no lo va a hacer, porque el monopolio de la salvación está en Él. Ahora, una connotación curiosa son la llave de David. ¿Cuál es la llave de David? Y para ello tenemos que hacer un recorrido histórico de David que podemos encontrar también en Hechos capítulo 15. Me explico. Cuando David es un muchacho, Dios le llama a ser su rey sobre todo Israel. Ese era el llamado principal. Pero en ese momento histórico había otro rey dirigiendo, el rey Saúl. David tiene que esperar varios años, muchos años, y tiene de hecho hasta un par de oportunidades para acabar con el rey que lo ha estado persiguiendo y opta por no hacerlo, porque él ha dicho, yo no lo voy a matar, algún día él va a morir y Dios va a cumplir su promesa para mí. Esto es una lección muy grande para todos nosotros que nos gusta apresurar las promesas de Dios. Entonces David no se inmuta, sino que él sigue viviendo su vida a pesar de que esto ha implicado que él sea un forajido, que él esté extraviado, separado, que ni siquiera pueda tener su casa, sino que tenga que vivir de cueva en cueva, de montaña en montaña. Pero finalmente, al ir concluyendo el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, empezamos a ver que de pronto Saúl muere en una batalla y en Israel hay una división. Y hay una tribu que se queda con David, su propia tribu. Y hay 11 tribus que se quedan con la familia de Saúl, particularmente con Ishboset, el hijo de Saúl. Ahora bien, empieza una guerra, especie de guerra civil de 7 años en el cual la dinastía de Saúl empieza a enfrentarse a la dinastía de David. Hasta que 7 años pasan y David ve que es momento, dirigido por Dios, él va a conquistar una ciudad que se conoce en ese momento como Jebús, que luego pasa a conocerse como la ciudad de David y que finalmente llegará a conocerse como la ciudad de Jerusalén. Cuando David es ungido como rey en Jerusalén por segunda vez, David gobierna plenamente en las 12 tribus. Esto es lo que se conoce como la tienda de David, la choza de David. Me refiero, o recordando que hemos hecho una referencia a Hechos capítulo 15, pero también es lo que se refiere aquí mismo a las 12, a las 12 tribus, es decir, a la llave de David. De tal forma que lo que Dios está diciendo acá es que Jesús es el que tiene el, la autoridad, porque eso es lo que representan las llaves, de quién va a entrar y de quién no va a entrar al pueblo de Israel, al pueblo suyo de Israel. Por supuesto, empezaron a entrar solamente judíos. Y no hacemos más que leer los primeros 15, 20, bueno, el libro de Hechos en sí, para entender cómo empiezan a entrar judíos. Pero poco a poco también empezaron a entrar no judíos de todas las naciones. Y el análisis que hace el apóstol Jacobo en Hechos 15 es, estos que vienen entrando, estas son las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, las llaves de David acá implica que Dios es el que decide a quién va a salvar, pero cuando Él abre la puerta para que entren, entran a Israel. Y cuando Él cierra la puerta para que no entren, pues no entran a Israel, aunque quieran llamarse cristianos
o adjudicarse algún otro nombre. No, quien tiene ese monopolio es Él. Y entonces ya nos deja un parámetro de que aquí hay una congregación que representa el Israel de Dios, todo Israel. Por favor, hemos también de tener cuidado con separarlo con el Estado de Israel, la actual, la nación del Medio Oriente, que seguramente contiene algunos del pueblo bíblico de Dios Israel, pero que esta es una nación secular que sus padres pues tienen la herencia de la tierra y por supuesto el derecho a pelear por poseerla. Y bueno, hay muchas cosas que se pueden decir, ¿verdad? Pero la nación de Israel tiene un derecho de estar ahí a pesar de todos los problemas que esto ocasiona. Sin embargo, yo quiero que usted piense más allá de eso y que aprendamos que la pelea o el Israel de Dios no se restringe a esos 20 y pico mil kilómetros cuadrados del Medio Oriente, por los cuales hoy muchas personas se pelean, sino se refiere al poder ser parte de Dios, del pueblo de Dios, y lo veremos con el desarrollo que se irá a dar. Vamos al versículo 8. El versículo 8 dice, yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. La idea se mantiene. Aunque tienes poco poder, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Y aquí comprobamos lo que decíamos al principio, porque le dice, yo conozco tus obras, es decir, yo conozco tu amor por la escritura. Y cuando hablamos obras y hablamos amor, hablamos de un sinónimo, es decir, la obediencia a los mandamientos. Esto creo que es importante dejarlo claro. Cuando una iglesia empezó en su primer amor, quiere decir que viniendo del mundo gentil o entrando del mundo judío, al conocer a Jesús, al recibir a Jesús como su Salvador personal, inmediatamente esto va a hacer que su corazón se abra a la palabra divina, a la palabra de Dios y se le dé un amor por conocer, entender y practicar los mandamientos divinos. Esto es el primer amor. Es la forma de obedecer la escritura. Muchas congregaciones, como lo mencionábamos, habían empezado allí, pero poco a poco se han ido enfriando, incluso después de haber ido recibiendo la revelación del Evangelio. Y esto es mucho más que visible en nuestros días, en donde muchos creyentes en el Mesías piensan que el Antiguo Testamento, como le llaman, está caduco, está invalidado, que la ley ya no va y, repito, nosotros diferimos con eso. La ley y la gracia no son opuestas. Y esto lo ha enseñado el apóstol Pablo en Gálatas. Pero también habían otras congregaciones que habían empezado con buenas obras y se habían apartado de ellas. Sin embargo, lo que le está diciendo a esta congregación es, yo conozco tus obras, pero el hecho de que no les dice nada más quiere decir que se mantienen firme a esas obras. Por lo tanto, no vemos una amonestación, una corrección, y debe de permear en nosotros la intención de decir, bueno, Filadelfia es una congregación modelo y es a la que debemos de esperar o la que debemos aspirar a ser. Y luego también, si lo unimos a la lectura del verso anterior, el verdadero, el santo, el que tiene las llaves, dice, este versículo de hecho ha dado una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y la puerta, para enfatizar el punto, es la salvación. Él es el que decide quién se salva y quién no. Él es el que decide quién entra a su pueblo y quién no. Ahora, llama mucho la atención de que a pesar de que es la única congregación que no tiene reclamo, que está aprobada por Dios, le ha dicho que tiene poco poder. Hoy en día, ¿cómo hemos cambiado? Porque a Dios no le importa que tengamos poca influencia. Hoy se piensa que ser luz es tener influencia y no digo que esté mal influir en la sociedad, al contrario, está bien. Pero nuestra influencia no mide si estamos haciendo o no la misión de Dios en el mundo que nos rodea. Porque es más importante ser un testimonio que tener una influencia porque se ha comprometido la palabra de Dios. Así que esta persona, esta congregación, al parecer tiene poco poder, al parecer no tiene la influencia
de que, que ellos pensarían o quisieran tener, pero sí que tiene algo importante y es el verdadero equilibrio bíblico y paradigmático al cual debemos de aspirar, porque se les enseña o se les reseña, han guardado mi palabra, ha dicho el versículo 8, porque han guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Y qué lectura hacemos de esto? Bueno, han guardado los mandamientos, es guardar la palabra, y no han negado mi nombre. Es decir, Jesús no se han ido cuando ha venido con todo el esfuerzo rabínico, el esfuerzo fariseo de persecución o de asimilación, o lo que sea. Ellos se han resistido, no han comprometido la gracia, no han comprometido el nombre del Señor. Por lo que el poder no es tan importante en el sentido de que el hombre es humano y temporal. Y que cuando el cristianismo a partir del siglo cuarto y quinto tuvo el poder, realmente fue un desastre. Nosotros no estamos para ser poderosos acá. Nosotros estamos para dar testimonio y la luz y luz y exhibir luz de la palabra de Dios, los mandamientos, el testamento de los antiguos y del evangelio, del nombre de Jesús, es decir, el evangelio de la gracia, etcétera, etcétera. Ahora bien, a pesar de ello, el verso 9, ya que empieza a dirigir el mensaje a un lugar muy específico. Veamos lo que dice. Capítulo 3, versículo 9. Por tanto, les dice, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Qué interesante lo que les está diciendo, porque en primer lugar, este mensaje se dio a la congregación de Esmirna, pero ni siquiera estaban en la misma ciudad. Y esto refuerza la propuesta que hicimos nosotros, que estos 7 mensajes son a todas las congregaciones del Señor y que en estos momentos hay situaciones y circunstancias que estamos viendo en todo el mundo. Y releamos el versículo nuevamente para enfatizarlo. Por lo tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo los he amado. Entonces, reforzamos. Esto es para todos. ¿Y qué está sucediendo en este momento? Que hay personas que no son creyentes. Eso lo cubrimos cuando hablábamos de Esmirna y de los falsos adoradores del Dios único. Ellos no son creyentes, pero Él va a hacer que vengan y se postren. ¿Y qué quiere decir eso? Esto quiere decir que de alguna forma, sea con recursos o sea porque se van a arrepentir, Dios va a hacer que esta gente se mueva para apoyar a Filadelfia en su misión. Este es un llamado, más que llamado, es una oferta de esperanza a esta gente. Ustedes piensan que no tienen poder, pero yo voy a hacer que esta gente venga y aunque no sean adoradores o creyentes, yo voy a hacer que vengan y que de alguna forma apoyen la causa de ustedes, sea con finanzas, sea con influencia, sea de la forma que fue. Y así se sabrán que yo te he amado. En el sentido de que, y esto quiere decir que Dios ha aprobado esta congregación. Así que a las congregaciones que se mantienen fieles a la escritura por sobre todas las cosas y que pareciera ser que esto no representa un éxito como hoy se lo concibe, incluso a la hora de hacer iglesia, no se preocupen. No se preocupen, les está diciendo, yo voy a hacer que de alguna forma ustedes tengan lo necesario, lo que ustedes necesitan, aunque tengan que movilizar a otros aparentes creyentes, yo voy a hacer que ellos vengan y les sirvan de una plataforma para que ustedes puedan apoyar sus pies sobre eso y seguir haciendo el mensaje. Esto es maravilloso. El versículo 10 agrega, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Y aquí confirmamos lo que estamos diciendo. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Y esta palabra no podemos dejarla pasar desapercibida. ¿Qué es la hora de la prueba? Bueno, para responder esto decimos que variará. La respuesta dependiendo de quién lo haga. Si la prueba viene de Dios,
como este es el caso acá, se refiere a una experiencia que Dios permite que el creyente pueda tener para su crecimiento. No tiene nada que ver con ponernos a prueba para ver qué hay en el corazón del hombre, porque Dios no necesita ponernos en un aprieto para saber, Él conoce qué hay en nuestros corazones. No, Él nos provee de experiencias para que nuestro crecimiento sea sostenido. Este es el caso de Abraham, por ejemplo. Recordará usted que las Biblias traducen y Dios puso a prueba a Abraham y lo llevó y le pidió a su hijo. Y esa es una historia muy conmovedora. Este año o el año pasado fuimos a ver una película al cine acerca de la misma. Y verlo dramatizado fue tan impresionante para este servidor cómo debió realmente haber pasado Abraham. Y se afloró en este servidor de ustedes un sentimiento muy humano. Pero las experiencias de Dios van más allá de las emociones y de los sentimientos. Representan lo que siempre hemos conocido o lo que hemos mencionado como la fidelidad de Dios, que no es otra cosa más que la educación divina de ser un hijo de Dios, de caminar en las sendas de Dios. Y por lo tanto, Abraham lo que estaba adquiriendo era una experiencia más que una prueba en su corazón. Recordará usted que ellos dos suben a un monte en Moria y Abraham ata a su hijo ya es un adulto mayor, no era un muchacho de 3 años, de 5 años, sino que él se permite atar porque sabe que también esta experiencia lo incluye a él. Abraham levanta el cuchillo y cuando está a punto de cortarle la garganta, Dios detiene esto y le dice lo siguiente. Capítulo 22 de Génesis, vamos a leer el versículo 12, el versículo 12 y dice así: y el mensajero, pues es la palabra que traducen como ángel, dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada. Y luego vamos a traducir diferente a como todas las Biblias, porque sí se encuentra la palabra ahora, porque ahora, y ahora cuando nosotros encontramos la palabra ahora, se refuerza como que, Dios no sabía, pero ahora sí va a saber. Sin embargo, el verbo está en pasado, porque ahora sabía. Por lo que deberíamos de traducir, porque yo ya sabía que temes a Dios y que no me has rehusado a tu único hijo. A tu hijo, perdón, tu único. Por supuesto, Abraham sufrió esta experiencia, pero era para que él creciera en la fidelidad. A veces Dios nos conduce y esa conducción divina nos puede llevar incluso por la senda del valle de la muerte, pero no importa, no tememos mal alguno, como el salmista escribe siglos después, porque tú estarás con nosotros, tu vara y tu palabra nos devolverán, tu callado nos devolverán el aliento, nos devolverán a ti. Por lo que, cuando la causa del aparente sufrimiento es Dios, lo que existe es una experiencia que Dios desea que nosotros vivamos. Pero luego está la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando no es de Dios? Bueno, hay dos fuentes posibles. La primera es nuestra propia concupiscencia humana, o seres fallidos y creídos, o bien de Satanás, el enemigo de nuestros seres. Cuando Satanás se aprovecha de conocer nuestras debilidades, eso sí que es una tentación, eso sí que es una prueba. Ambos conceptos podemos encontrarlos en la carta del apóstol Jacob. En su capítulo 1, Jacob es lo que han traducido Santiago, pero yo prefiero su nombre original. Jacob 1:12 dice: felicidad para el hombre que persevera. Bueno, realmente han traducido bienaventurado, pero es que no dice eso, dice astray, y esto quiere decir felicidad para el hombre que persevera bajo la experiencia. Aquí se refiere a Dios, a lo que Dios está conduciendo al hombre, que a veces es para que crezcamos. Porque una vez que ha sido aprobado,
o experimentado, deberíamos de leer, ¿verdad? Es una mejor traducción. Recibirá la corona en la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Y ya ve usted, la corona es el regalo, es la premiación que Dios dará cuando nosotros estemos con Él por haber eh, vivido las experiencias. Pero el versículo 13 dice que nadie diga cuando es tentado, perdón, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Y entonces aquí está la otra cara de la moneda. Dios no puede ser tentado, Dios no puede usar el mal. No es que Dios vaya a decir, sabes que vamos a quebrantar algún mandamiento y yo te voy a impulsar a que quebrantes este mandamiento para ver si es así. Se me ocurre, eh, por ejemplo, que un hombre diga, hay una señora casada, pero es que Dios me dijo que esa es mi esposa. Dios jamás diría eso porque la señora está casada. Él no va a quebrantar su palabra. No, pero si yo pienso eso, entonces es mi propia concupiscencia. ¿Y cómo podemos saber cuál es la diferencia cuando es Dios y cuando es el hombre? Porque Dios nunca lo va a hacer con el mal. Es decir, Dios nunca lo va a hacer quebrantando su palabra. Claro, a veces nos tocará llorar por sufrir, pero es que eso es otra cosa. El versículo 10 sigue diciendo, porque has guardado. O bueno, quizás vamos a reexplicar el versículo 10 o a releer el versículo 10 con este nuevo conocimiento. Y lee así, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la experiencia, o es decir, en la hora de la experiencia. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo. Claro, Dios va a ir dando algunas experiencias para experimentar a los que habitan sobre la tierra. O sea, lo que estamos tratando de decir es que Dios permitirá, haciéndose a un lado, que sucedan cosas. Pero a pesar de ello, a los de la congregación les guardará. Incluso si lo que está por venir es terrible, Dios va a guardar para que hasta podamos ser testimonio. Verso 11. Vengo pronto. Retén lo que tienes, retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Queremos explicar qué quiere decir esta palabra de prontitud, porque nosotros estamos tan acostumbrados a pensar que se refiere a un tiempo. Si algo es pronto, es tiempo. Pero la Biblia no está hablando de tiempo, está hablando de factibilidad. Es decir, vengo pronto no quiere decir ya faltan 10 minutos y por eso es que muchas personas se ponen a lanzar apuestas de cuándo es que el Señor va a venir, cuándo está prohibido. Algunos dicen, ya no tardará en venir, es que miren las señales. No, la prontitud de Dios tiene que ver con la factibilidad. O sea, es imposible que Él no venga cuando Él ha decidido venir. Y es que esto Él lo decidió. Esto ya estaba en su corazón y estos últimos 2000 años de historia que hemos vivido en el cual a muchos han morido sabiendo que esperan su retorno. Muchos no, también por supuesto. Estaban en su mente, él sabía que iba a ocurrir y quién sabe cuánto más tiempo. Nosotros jamás nos atreveremos a lanzar y a decir, miren, es que ya va a terminar el milenio, entonces seguramente va a ser, no, no lo sabemos. Yo prefiero ser 100% bíblico y decir, no lo sabemos, y él fue muy intencional en que no lo supiéramos. Por lo tanto, vengo pronto se refiere a la factibilidad. Y en esta venida es que ya veremos un galardón, veremos una corona que Él tiene preparado para nosotros. Por supuesto, ya aquí es donde eh, el reconocimiento de los justos, la premiación de los justos se va a dar, claro, basados en su obediencia, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo nosotros solamente somos siervos obedientes del Señor. Y luego llegamos al versículo que no vamos a tratar el día de hoy, pero que de todas formas quiero leerlo para introducir el concepto y señalar cuál es el problema.
Dice, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, segunda vez que dice mi Dios. Y luego sigue diciendo, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vemos acá 4 referencias a mi Dios. Ahora, si lo dice un humano, no pasa nada. Pero quien está diciendo esto es Jesús. Y tenemos que conectar cuál es la forma o la lectura correcta de este versículo. Por una razón sencilla, pero que marca una gran diferencia. Si yo como humano digo mi Dios, de ninguna forma yo puedo pensar que yo soy mayor que Dios, a pesar de que esté usando el posesivo en función de él. Me explico. Cuando algo es mío, por ejemplo, yo tengo mis anteojos aquí. Esos son mis anteojos. Me pertenecen a mí y yo puedo hacer lo que yo quiera con estos anteojos. Pero si yo digo mi Dios, Dios me sobrepasa a mí. Él es mucho más grande que yo. No es que Él sea mío en ese sentido, es que yo lo reconozco a Él. Eso es otra cosa. Pero estamos tan acostumbrados a decir mi Dios. Si llevamos este asunto a Jesús, entonces Jesús dice mi Dios. Podríamos pensar humanamente que mi Dios es mayor a Jesús, porque el español es muy corto para explicar la teología que está detrás de estos 4 mi dioses, mi Dios que vemos acá. Hay 4 veces donde se refiere a mi Dios. Y yo quiero dedicar un estudio a hacer eh, un desarrollo de la palabra de Dios en la Biblia y ya con ese desarrollo explicarlo, pero esto lleva bastante tiempo. Así que no lo haremos hoy, lo haremos la próxima semana. Habiendo dicho esto, entonces vamos a cerrar el versículo 13. Aunque también lo haremos la próxima semana. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Recordará usted que en cualquier lugar del mundo, quien ha sido salvo es el que tiene oídos. Los salvos son los que tenemos oídos. Y acá, a diferencia de las demás congregaciones que les ha hecho una exhortación a volverse a Dios, acá está diciendo el escogido. Oiga, porque esto es lo que Dios está diciendo a las congregaciones. Por supuesto, esta voz de Dios, lo que dice ahí, ojalá, oiga lo que el Espíritu se refiere a la mente de Dios, se refiere a la palabra de Dios, no se refiere a un ser o a una persona distinta al Mesías, sino es una forma muy creativa de enfatizar la mente divina, la mente de Jesús. Y este es el mensaje de Filadelfia. La próxima semana repararemos en el versículo 12 y terminaremos entonces completamente el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Gracias por sintonizarnos, espero que esté muy bien, que Dios lo bendiga, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.